Olvídense de los tesoros enterrados y los loros parlanchines. La verdadera leyenda de los piratas no yace en el cofre, sino en la física oculta del viento. Sí, esos forajidos sedientos de ron y aventura eran, sin saberlo, maestros accidentales de una ciencia que no se formalizaría hasta un siglo después. Su brutal y simple necesidad de supervivencia los obligó a descifrar un secreto marítimo ancestral: cómo convertir el océano en una autopista personal, sin importar la dirección en que soplara el viento. Imagina por un instante el infierno frío y sudoroso de su realidad. Un velero pirata era un objeto de madera a la deriva, sin la comodidad de un motor que rugiera al rescate, ni siquiera un pequeño generador de respaldo escondido bajo la cubierta. Cuando el viento decidía tener su día de furia, esos reyes del mar quedaban totalmente a su merced. Y créanme, el viento era una bestia notoriamente temperamental. Esta no era una vida de brisas suaves. Eran, con demasiada frecuencia, vendavales aullantes que convertían la navegación en una lucha a muerte. Los vientos fuertes traían problemas mayúsculos. Un velero podía ser empujado de lado, girado como una peonza descontrolada, o en el peor de los casos, perder completamente el control. Cuanto mayor era la furia del viento, más hercúlea se volvía la tarea de guiar esos mastodontes de madera a través de olas que rugían. Los piratas no solo combatían contra navíos de la armada. Su verdadera batalla era contra fuerzas invisibles que podían quebrar sus mástiles como palillos de dientes, o lanzarlos a toda velocidad contra arrecifes. Aquí es donde estos delincuentes se ganaron su reputación de dureza indomable. Cada miembro de la tripulación debía ser un experto, un autómata en su puesto. No había margen de error. Una persona haciendo un error podía condenar a todo el barco. La ironía es sublime. Criminales profesionales que se matarían por un puñado de doblones trabajaban juntos como una máquina de precisión cuando se trataba de capear el temporal. Desde el cocinero hasta el grumete, todos tenían deberes de navegación cuando la naturaleza demandaba respeto. Los piratas inteligentes, los que sobrevivían para contar las historias, aprendieron a leer los mensajes cifrados del mar. Los patrones cambiantes de las nubes, la sutil alteración en la dirección de las olas, el comportamiento nervioso de las aves marinas. Todos estos eran pistas vitales. Si les fascina esta brutal coordinación y el ingenio de estos hombres, no se queden solo con el ancla. Queremos seguir explorando estas historias ocultas de la física pirata. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y dejen un comentario contándonos ¿cuál creen que era el trabajo más peligroso a bordo en medio de una tormenta? Sin embargo, el viento no era una condena eterna, era un enigma, y comprender los distintos tipos de velas y cómo interactuaban con las diversas condiciones atmosféricas no solo era un truco, era la mayor ventaja estratégica que un pirata podía tener. El dominio de la vela era, en última instancia, la clave de su supervivencia. Y ese dominio comenzaba con la geometría simple, pero ingeniosa de un pedazo de lona tensada. El gambito del lienzo, la maña que convirtió a un ladrón en un genio de la aerodinámica. Aquí está la cruel verdad. La mayoría de los marinos de la época, honestos o no, navegaban a merced de una tecnología de navegación terriblemente limitada. Sus barcos eran, en esencia, veloces solo cuando el universo decidía cooperar. Piensen en el vela cuadrada, square sail. Esos gigantescos rectángulos de lona, colgados perpendiculares al casco, eran la definición de poder bruto. Cuando el viento venía de popa, rugiendo como un aliado, estas velas funcionaban de maravilla, empujando el barco hacia adelante con la fuerza de una mano invisible de Júpiter. Bajo estas condiciones, un bergantín pirata con sus velas cuadradas bien infladas
era un lobo de mar en carrera abierta. Pero el destino y la persecución raramente ofrecían el lujo de un viento complaciente. Y aquí radicaba su talón de Aquiles, un fallo que podía significar la muerte. Las velas cuadradas eran lamentables, patéticas para atrapar el viento lateral. Intenten imaginarlo. Sostengan una sábana perfectamente tensa en un vendaval que sopla de lado. El viento simplemente se desliza, se ríe de su esfuerzo y los deja quietos, yendo a ninguna parte rápidamente. Un pirata atrapado en un contraviento con solo velas cuadradas era presa fácil para cualquier buque de guerra que supiera un par de trucos. Y ahora, el giro de la trama. Los piratas eran forajidos, sí, pero no eran idiotas. Rápidamente se dieron cuenta de que esta limitación condenaba sus asaltos y arruinaba sus huidas. Su solución fue un acto de piratería cultural brillante. Adoptaron el vela latina, la Tyne Sail. Estas bellezas triangulares, elegantemente inclinadas y con un linaje que se remontaba a los navegantes árabes del Mediterráneo, eran el contrapunto perfecto al lienzo cuadrado. Su diseño permitía robar el viento que venía de lado, transformando esa fuerza, normalmente inútil, en movimiento de avance. Era la diferencia entre un empujón ciego y una tracción inteligente. De repente, una nave con una vela latina podía girar más rápido, maniobrar en calas estrechas y, más importante aún, hacer progresos incluso cuando el viento se negaba a cooperar. Era el equivalente marítimo de tener tracción en las 4 ruedas. Pero la verdadera magia no residía en la vela latina por sí misma, sino en el matrimonio de ambas en el mismo mástil. Imaginen un buque pirata. Velas cuadradas en el mástil principal para una potencia explosiva en mar abierto, y una vela latina en la proa o popa, actuando como un estabilizador y un sistema de agilidad. Esta configuración híbrida no era solo una mejora, era una opción táctica que decidía si se capturaba un preciado cargamento o si se era capturado y ahorcado. El arte de la piratería exigía maestría en la transición. Los marineros más experimentados se convertían en expertos en cambiar esta configuración de velas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vientos fuertes y favorables? Desplieguen las cuadradas y a toda velocidad. ¿El viento cambia o la persecución exige un giro brusco? Rápido, ajusten el aparejo y desplieguen las latinas para tener control y precisión. Este proceso era una coreografía de la muerte que exigía trabajo en equipo y sincronización increíbles. Los hombres debían trepar por la jarcia, desenredar nudos específicos y reorganizar lienzos pesados mientras el barco cabeceaba y balanceaba, el mar buscando tragárselos. Un solo error podía desgarrar un paño de vela costoso o enviar a un marinero a una reunión no planificada con la cubierta, o peor, con las olas. Y hablando de lona, ¿qué hacía un pirata cuando el lienzo se rasgaba? No podían simplemente atracar en el puerto más cercano para una reparación de lujo. El código de los piratas era la improvisación total. Aprendieron a remendar las roturas con lo que encontraran, a veces utilizando la ropa de los mercaderes capturados o, en un gesto de arrogancia total, banderas enemigas como parches de emergencia. Esta necesidad de velocidad, agilidad y reparación improvisada convirtió a los piratas en los ingenieros navales más innovadores de su tiempo. Dominaron los vientos laterales, no con grandes teorías, sino con un trozo de tela triangular que les permitía navegar a la fuerza contra la voluntad de la naturaleza. Pero toda esta genialidad aerodinámica no valía nada sin el poder físico para ponerla en práctica. Y eso, amigos míos, nos lleva al infierno bajo la cubierta, donde un solo hombre, ciego y sudoroso,
luchaba con un tronco de madera por el destino del barco. El precio de la supervivencia. Una lucha ciega contra el cabrestante asesino. Usted ya ha visto la genialidad de las velas, la increíble ingeniería de la lona triangular y cuadrada. Pero permítame revelar un secreto fundamental. La mejor combinación de velas no valía absolutamente nada sin manos expertas para operarlas. El verdadero examen de un barco pirata no se daba en el combate de cañones, sino en la coordinación precisa entre la vela y la dirección. Piensen que dirigir un navío no era un simple giro de volante como en las películas. El drama se desarrollaba debajo de la cubierta, en la penumbra, donde el timonel, el helmsman, un tipo con músculos de hierro y nervios de acero, luchaba con un artefacto llamado caña de gobierno o whipstaff. Imaginen una larga palanca de madera conectada al timón. Era incómoda, pesada, y requería una fuerza brutal para moverla. Y aquí viene el elemento de terror que hace única esta historia. El timonel no podía ver hacia dónde se dirigía el barco. La historia del hombre invisible. Enfocaremos nuestra linterna en un momento de caos. El capitán grita por cubierta, las velas crujen y el barco se inclina peligrosamente. Abajo, en la oscuridad, está Tomás. Todo lo que él percibe es el olor a salitre, el sudor rancio y el ensordecedor crujido de la madera quejándose. No ve las olas de 30 pies, ni el galeón de la armada que los persigue. Solo siente el latigazo de la caña de gobierno que parece empeñada en arrancarle los brazos con cada embate de una ola en el timón. La vida de toda la tripulación, de sus planes y de su botín, dependía de la precisión a ciegas de este hombre solitario. ¿Quién era su guía? El piloto. Parado sobre la cubierta, con una visión clara de la situación, el piloto gritaba sus órdenes a través de una escotilla abierta. «¡Fuerte a estribor! ¡Afloja a babor!». Tomás, abajo, tenía que confiar ciegamente en que esas órdenes eran correctas, luchando contra el peso muerto del timón y la furia del mar. Pero dirigir era solo la mitad de la batalla. La verdadera magia ocurría en las alturas, en la jarcia, donde los marineros trepaban como monos al menor cambio del viento. Estos hombres eran los verdaderos acróbatas del mar, escalando escaleras de cuerda a 15 metros sobre una cubierta oscilante, mientras trataban de evitar el golpe mortal de una botavara oscilante. Un paso en falso y tendrían una desagradable reunión con las olas. La tripulación manejaba un intrincado ballet de cuerdas para controlar el lienzo. Las brazas movían las vergas, los postes horizontales, de lado a lado. Los amantes subían y bajaban las velas. Los escotas controlaban las esquinas inferiores y las driza izaban todo hasta los mástiles. Cada cuerda tenía una tarea específica. Confundirlas convertía una simple maniobra en un caos total. ¿Por qué era tan crucial este trabajo con las cuerdas? Porque vela y timón trabajaban juntos como parejas de baile. El timonel podía girar el timón todo lo que quisiera, pero si las velas no estaban correctamente ajustadas, trimmed, el barco lucharía contra él en cada centímetro del camino. El viento gagana, y hasta el marinero más fuerte no puede mantener el rumbo. La coordinación era el secreto final. Cuando los vientos arreciaban, todo tenía que suceder rápido. El piloto evaluaba, gritaba órdenes tanto al timonel como a la tripulación en las alturas, y todos debían moverse a la vez. Demasiado lentos, y el barco podía inclinarse peligrosamente, o las velas se agitarían inútilmente. Los piratas, siempre eficientes, desarrollaron su propia taquigrafía operativa. Una señal simple con la mano, un silbido rápido
o un comando gritado desencadenaban una compleja serie de acciones. Mientras las tripulaciones de los mercantes se confundían con procedimientos estándar, los piratas se movían como una máquina sincronizada. Cuando se hacía correctamente, parecía una orquesta, donde cada músico conocía su parte de memoria. La habilidad para coordinar este infierno de cuerdas y fuerza separaba a un capitán inteligente de uno que terminaba en el fondo del océano. Pero incluso la coordinación perfecta enfrentaba a un enemigo implacable: el viento que soplaba directamente contra tu destino. Y para eso, estos genios criminales tenían un truco que asombraría a los marinos modernos: el ajedrez del mar. Cómo el capitán Damián el Caimán convirtió la derrota en una maniobra maestra. Hemos llegado al desafío final, a la madre de todos los problemas de navegación. Imaginen esto: el galeón de plata español, cargado con el tesoro de Potosí, está justo delante de la proa. El oro está tan cerca que casi se puede oler. Pero el viento, esa bestia caprichosa, sopla directamente desde la dirección de su destino. Es un bloqueo invisible, un muro aerodinámico que se interpone entre usted y la riqueza. En el Caribe, donde los vientos alisios son una ley, esto no era una rareza. Era el pan de cada día. Los piratas, por supuesto, no podían simplemente encender un motor para forzar el paso. Quedarse quietos significaba ver cómo el tesoro se alejaba lentamente, o peor aún, que un navío de guerra de la Armada los rodeara. Aquí, la astucia vencía a la fuerza. Bienvenidos al virar por avante. Este no es otro que el arte del zigzag, el equivalente marítimo de trazar tu camino hacia el éxito. ¿La premisa? En lugar de ser un terco idiota navegando directamente contra el viento y perdiendo toda velocidad, el capitán inteligente angulaba su barco. Los piratas sabían que si orientaban su nave a unos 45 grados del viento, podían atrapar suficiente fuerza en las velas, sin importar el tipo, para generar impulso. Navegaban en ese ángulo por un tiempo, acercándose diagonalmente a su destino. Luego, venía el momento de la verdad, el giro brusco. Se hacía pivotar la proa a través de la línea del viento y se navegaba al ángulo opuesto de 45 grados. Una y otra vez, de un lado a otro, una danza náutica gigantesca y precisa a través del vasto azul caribeño. La aventura del capitán Damián. Recuerdo la historia del capitán Damián, el Caimán, y su veloz balandra, la Culebra, acechando un galeón en el difícil canal de la Mona. El viento era un muro implacable. Damián no era el pirata más educado, pero sabía de cuerdas y lona más que cualquier almirante español. Gritó la orden: «¡Preparen la virada!». El virar por avante no era una maniobra casual, que se pudiera realizar con unos pocos hombres y algo de ron. No. Exigía cada mano disponible y un tiempo impecable. En ese momento crítico, mientras la Culebra oscilaba, los marineros tenían que soltar cuerdas específicas, tirar de otras y trasladar las pesadas velas de un lado a otro del barco, todo mientras el navío giraba y las olas rompían sobre la cubierta. El peligro era inmenso. Un error, un nudo manatado, una braza soltada tarde, y el barco podía quedar muerto en el agua, dead in the water, las velas ondeando inútilmente, convirtiéndose en una presa perfecta para los cañones españoles. El proceso podía durar varios minutos por cada zigzag, y eso si todo salía bien. Las condiciones tropicales amplificaban el riesgo. Vientos ligeros significaban un avance exasperantemente lento. Vientos fuertes convertían la maniobra en algo francamente peligroso, con las velas amenazando con rasgarse y el aparejo gritando bajo una tensión insoportable. Esta estrategia tenía un coste: la distancia. Lo que parecía un camino recto hacia el tesoro se transformaba en millas de navegación adicionales. Un tramo que podría haberse cubierto en horas con un viento favorable podía llevarles todo un día luchando contra un obstinado viento en contra.
Esto nos enseña por qué los piratas de élite eran tan obsesivos con la lectura de los patrones meteorológicos. Damián lo sabía bien. La paciencia no era una virtud pirata, pero la supervivencia a veces la exigía. Capitanes inteligentes como él sabían juzgar cuándo valía la pena el esfuerzo del zigzag y cuándo era más sensato buscar refugio y esperar condiciones más favorables. Algunos huracanes o tormentas simplemente hacían el virar por avante imposible, con el riesgo de perder el mástil siendo demasiado grande. La parte más fascinante es que esta técnica de zigzag funcionaba asombrosamente bien, permitiendo a los barcos piratas, tripulados por expertos, avanzar decentemente incluso contra vientos fuertes. Toda tripulación que dominaba el virar por avante obtenía una ventaja colosal sobre aquellas que se limitaban a esperar. Por supuesto, poder navegar contra el viento era solo una pieza del mapa del tesoro. La verdadera ventaja táctica venía de comprender la posición del viento en relación con el enemigo. Y eso, amigo mío, es lo que ellos llamaban el ventaje meteorológico. El arma invisible, ¿por qué estar a Barlovento valía más que 10 cañones? Amigos, escúchenme bien. Si el virar por avante era la táctica para acercarse, el ventaje meteorológico, the weather gauge, era la sentencia de muerte que el pirata dictaba a su presa. Esto no era un mapa secreto ni un arma fantástica. Significaba simplemente estar a Barlovento de tu objetivo. Tan simple, sí. Pero esta posición podía decidir la victoria o la derrota, el tesoro o el desastre. ¿Por qué era tan vital ser el rey del viento en el Caribe? 1. Control total y táctico. El pirata que ostentaba el ventaje meteorológico controlaba absolutamente todo el enfrentamiento. Él elegía exactamente cuándo atacar, cuándo retirarse y a qué velocidad acercarse a su víctima. El viento soplaba literalmente a su espalda, empujándolos hacia adelante como una mano invisible, inexorable. Mientras tanto, el pobre barco mercante a sotavento tenía que luchar contra ese mismo viento para escapar o maniobrar. Era una trampa de la naturaleza. 2. La cortina de humo, un truco sucio. Las ventajas iban más allá de la velocidad. Imaginen el fragor del combate. El humo espeso de la pólvora de los cañones se alejaría del barco pirata y se dirigiría directo a la cara de la tripulación a sotavento. Intenten apuntar un cañón o incluso ver la bandera de su enemigo a través de una densa niebla asfixiante. Además, los escombros, las astillas del aparejo dañado y hasta los pequeños fragmentos de las balas de cañón eran llevados por el viento hacia el barco enemigo. Los piratas de Barlovento permanecían relativamente a salvo de este peligroso desorden. La historia del capitán El Loro y la neblina de pólvora. El capitán El Loro, llamado así por su cacareo constante de la reina de Tortuga, estaba persiguiendo al tesoro de Cartagena, un mercante de aspecto rechoncho. Se posicionó cuidadosamente a Barlovento. Tan pronto como el Loro disparó sus 2 primeros cañones, la cubierta del mercante desapareció bajo una nube tóxica y densa de humo grisáceo. El capitán mercante, a sotavento, se quedó ciego y sordo. Sus artilleros disparaban a ciegas contra un enemigo que apenas podían distinguir a través de la neblina, mientras que el Loro y su tripulación mantenían una visibilidad clara, aunque parcial, ocultos por sus propias velas. El factor psicológico era devastador. Ver un barco pirata acercándose implacablemente, empujado por el viento, era aterrador para las tripulaciones de los mercantes. El dilema del Barlovento. El riesgo de inclinarse. Sin embargo, el ventaje meteorológico no era perfecto. Los barcos en la posición de Barlovento enfrentaban un mayor escora, la peligrosa inclinación. Los vientos fuertes podían empujar la nave demasiado lejos, haciéndola difícil de manejar y potencialmente peligrosa. Los capitanes piratas experimentados tenían que equilibrar esta gran ventaja táctica
con el riesgo de perder el control de su propia nave. Además, un capitán inteligente sabía que la ventaja podía cambiar. Los patrones de viento son volubles, especialmente cerca de las costas del Caribe o durante las repentinas tormentas tropicales. Podrías comenzar una batalla con el viento a tu favor y encontrarte a sotavento una hora después. Leer el clima y predecir estos cambios separaba a los piratas exitosos de aquellos que se hundían. A menudo, obtener el ventaje meteorológico requería paciencia y planificación. Los piratas podían seguir a su objetivo durante horas, incluso días, esperando a que el viento cambiara a su favor. A veces, se cubrían con la oscuridad de la noche para posicionarse a barlovento antes de que el amanecer revelara su presencia. El ventaje meteorológico era la clave para la caza, pero una vez que el viento comenzaba a aullar de verdad, y las olas crecían hasta tragarse a un hombre entero, había que cambiar de estrategia, porque el mismo viento que impulsaba el tesoro podía volcar el barco como un juguete en la bañera. El dominio del caos. Cuando menos lona significa más vida. Ya saben que el viento podía ser su mejor aliado. Pero cuando ese mismo viento comenzaba a aullar de verdad, y las olas crecían lo suficiente como para tragarse a un hombre entero, era hora de aplicar la primera regla del clima pesado. A veces, menos es más. Los capitanes inteligentes lo sabían. Demasiada lona en un vendaval fuerte podía escorar la nave peligrosamente. La técnica se llamaba tomar rizo, reefing. Los marineros escalaban el aparejo, incluso en condiciones horribles, y literalmente reducían el área de las velas atando secciones del lienzo. Imaginen intentar doblar una sábana en medio de un huracán, balanceándose en una cuerda a 9 metros sobre una cubierta agitada. Estos tipos tenían nervios de acero. Pero si el mar se ponía realmente feo, los piratas tenían un truco que era como presionar el botón de pausa en la rabieta de la naturaleza. Ponerse a la capa. Heaving to. Giraban el barco de lado a las olas y ajustaban las velas de modo que el buque simplemente se quedara allí, flotando como un corcho. Y a veces usaban anclas de mar, sea anchors, básicamente paracaídas submarinos de lona que mantenían la proa apuntando hacia las olas, una posición mucho más segura que ser golpeado de costado por un muro de agua. Perder un mástil en la batalla significaba la muerte casi segura. La historia de la capitana Esmeralda y el truco del ancla de mar. Hablemos de la capitana Esmeralda la Bruja, conocida por su increíble ojo para el clima. Estaba persiguiendo un cargamento francés cerca de Cuba cuando un chubasco tropical, Squall, de la nada se desató. En lugar de intentar huir, Esmeralda gritó: ¡A la capa! ¡Desplieguen el paracaídas! El navío de Esmeralda desplegó su ancla de mar. La nave se detuvo y se estabilizó, aguantando el embate. Esmeralda sacrificó una persecución por la supervivencia, porque sabía que sin un mástil adecuado, el barco se convertía en un pato sentado para cualquier tormenta. Pero la habilidad no terminaba en capear el temporal. Los piratas eran maestros carpinteros de ribera por pura necesidad. Si capturaban un pesado mercante, inmediatamente comenzaban a modificarlo. Quitaban bodegas de carga para reducir peso y añadían velas adicionales en configuraciones que harían temblar a los marinos tradicionales. Su preferencia por los barcos de bajo calado, shallow draft, era otra genialidad. Mientras que los navíos de guerra necesitaban quillas profundas, los piratas elegían barcos que podían deslizarse en los manglares, calas y bajos costeros donde los gigantes de la armada no podían seguirlos. Finalmente, el conocimiento.
Los piratas desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para detectar patrones de viento que otros ignoraban. Las nubes no eran solo clima, eran informes de inteligencia. Un tipo específico de formación de nubes significaba cambios en el viento en 2 horas. Incluso el comportamiento de las aves marinas y la forma en que el viento golpeaba la superficie del agua les daban pistas. Esta advertencia anticipada les permitía ajustar las velas y posicionarse para obtener la máxima ventaja, mientras que los enemigos aún intentaban descubrir qué estaba sucediendo. Y aquí está el último secreto. El dominio total de estos elementos no era solo una habilidad, sino una filosofía de vida. Si hemos logrado transportarlos a este mundo de supervivencia y estrategia en alta mar, donde una nube o una ola marcaban la diferencia entre la vida y la muerte, entonces no se guarden este descubrimiento. Queremos que esta tripulación siga creciendo. Suscríbanse al canal y déjennos un comentario contándonos si pudieran robar solo una de estas habilidades piratas, navegar a barlovento o modificar barcos, ¿cuál elegirían y por qué? Su supervivencia dependía enteramente de leer el viento, el clima y las olas mejor que nadie, y con ese instinto de depredador se convirtieron, paradójicamente, en los marinos más expertos de la historia marítima.